de esta noche se titula La cruz y el sufrimiento la cruz es una contradicción. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es el mensaje que está gobernando nuestro año 2024? Muy bien, están atentos. Entonces, uno de los mensajes principales que la cruz de Cristo nos señala es el sufrimiento, ¿verdad? La cruz fue objeto de sufrimiento. Fue donde sufrió nuestro Mesías. Y de hecho, la cruz es un objeto de ello. Y el sufrimiento es una de las causas por las cuales el mundo no cree en Dios. ¿Saben cómo Dios, a través de un hombre llamado Simeón, le llamó al niño Jesús cuando lo vio? En Lucas 2:34, la versión Reina Valera, profetizó Simeón. Era un hombre que vivía en oración en el templo en la época donde Jesús era bebé. Entonces, cuando María lleva a Jesús al templo, al 8º día se circuncidaba según la ley judía. Iban a circuncidar al bebé Cristo. Y viene Simeón lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo pasan estas cosas. Uno profetiza. Y el hombre profetizó. Cuando lo vio al niño dijo: este va a ser una señal que será contradicha. Y Jesús no había vivido, no había caminado sobre la tierra porque todavía estaban los brazos de María. Pero ella profetizó una parte de su vida. ¿Y qué significa que Cristo es una contradicción? ¿Cómo que Cristo es una contradicción? Hermano, la cruz y el mensaje de la cruz, Pablo nos dijo muy claro que es un mensaje que es locura para el mundo, porque no le encuentra razón de ser. De hecho, los historiadores le llaman a la muerte de Jesús el fracaso más grande de la historia, porque supuestamente Dios envió al hombre más poderoso llamado Cristo y este terminó muerto en una cruz. Fue un fracaso, fue una derrota, así lo ven los historiadores. Pero porque ellos no comprenden el propósito de la obra espiritual y oculta, el misterio de Dios. Por eso la Biblia le llama a Jesús el misterio de Dios. Cristo es el misterio de Dios. ¿Por qué misterio? Misterio es algo que estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero que fue revelado a través de la predicación apostólica y de la vida de Cristo personalmente y a través de la obra de la cruz. Entonces, ¿por qué este profeta, este hombre que fluyó en un momento proféticamente, por qué cuando lo vio al niño dijo: este será una señal de contradicción? Hermano, porque la cruz de Cristo nos trae contradicciones, ¿verdad? Y la primera contradicción es cómo un Dios poderoso muere humillado en una cruz. Y cómo un Dios de poder y un Dios de amor va a permitir el sufrimiento en la tierra. No veo el sentido. ¿Cuántos me están siguiendo el hilo del pensamiento que el mundo tiene? ¿Cómo el Hijo de Dios puede morir en una cruz sangrienta? ¿Por qué Dios Padre permitiría que su Hijo muera de una forma tortuosa, humillante, sufriente? ¿Por qué un Dios de amor permitiría que su Hijo quede todo destrozado en una cruz? ¿Nunca se preguntó eso? Es decir, que el sufrimiento a nosotros nos hace dudar de la bondad de Dios, nos hace dudar del poder de Dios, nos hace dudar de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque sufrimos. Cuando usted sufre, se revela en su corazón si hay fe o si hay rebelión e incredulidad. Los momentos cúlmines donde su fe tiene que salir a flote es en el momento donde usted está sufriendo. O si no, usted no es creyente. Es fácil ser creyente cuando la alacena está llena, cuando la heladera está llena de alimentos. Es fácil. Pero tenemos que ser creyentes cuando nuestro hijo está en el hospital o cae preso, o cuando nuestro matrimonio se está rompiendo en 1000 pedazos.
ahí hay que ser creyente. O cuando nos dicen que tenemos una enfermedad terminal. Ahora, yo no tengo que convencer al mundo, ni tampoco a ustedes que están presentes, ni los que están del otro lado, sobre la existencia del sufrimiento. Tampoco tengo que darles una definición exacta de lo que significa sufrir. ¿Saben por qué? No te tengo que convencer de eso, porque ustedes sufren todos los días. Y el sufrimiento es algo que está presente cada día en nuestra vida, cotidianamente, ¿o no? Nos pasan cosas en el transcurso de la vida, ¿sí o no? Es decir, que el sufrimiento es cotidiano, es algo que está entretejido en nuestra experiencia de vida. Pero vamos a Eclesiastés, el escritor se hace esa pregunta, Eclesiastés 2:22. 2:22 y versículo 23. ¿Qué dice? Pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados ¿de qué? De sufrimiento y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. ¿Qué es un absurdo? Un absurdo es algo que no tiene sentido. Y muchas veces sufrimos en esta tierra y no entendemos por qué sufrimos. Porque a veces no es que yo hice algo malo, simplemente el sufrimiento llegó, tocó a la puerta y llegó. Yo no te tengo que convencer a vos ni explicarte qué es el sufrimiento, porque ustedes ya saben lo que es sufrir, ¿o no? Nacemos sufriendo. ¿Vos sabés por qué el bebé llora? Porque sufre un trauma. Ya nacemos en el dolor. ¿Sabés por qué nacemos con dolor? Por el pecado de Adán. ¿Y cómo morimos? En dolor. En sufrimiento. Eso es lo que produjo el pecado en el hombre. Pero en el transcurso del nacimiento y la muerte hay algo que se llama vida. Pero que no es vida, porque la vida sin Dios no es vida, es muerte. Y en ese también experimentamos sufrimientos. No solamente el bebé sufre. ¿La madre? Cuéntenme las madres cómo sufrieron cuando parieron a su hijo. Entonces todo es sufrimiento. ¿Verdad? Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Por qué Dios no hizo que salga el bebé y ya está? ¿Pero qué dijo el Señor? Por causa de tu pecado, a la mujer le dijo, vas a dar a luz. ¿Cómo? Sufriendo. ¿Por causa de qué? Ah, ¿fue culpa de Dios? Ah, bueno, está bien. Ahí estamos practicando arrepentimiento, ¿eh? Le estamos sacando la culpa a Dios y le estamos poniendo la culpa correctamente al hombre. Estas experiencias parecen ser contradictorias. Así como es contradictorio la muerte de Jesús en la cruz. Porque se supone que un Dios de amor, de poder y de victoria, ¿cómo va a sufrir en una cruz, morir humillado y en derrota? Es una contradicción. Por eso Simeón dijo, este niño va a parecer una contradicción. Dios poderoso, Él está en debilidad. Él es fuerte, muere en una cruz. Se supone que Él es el sentido de la vida, pero muere, pareciera aparentemente sin sentido. Ayudó a muchos, pero lo traicionaron. Una contradicción. ¿A veces no sentís que tu vida es una contradicción? Que decís, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, y me robaron a mí. Y al otro que estaba al lado no le robaron. ¿Cómo puede ser que soy hijo de Dios y me separé de mi esposa? ¿Cómo puede ser que soy hijo de Dios? El impío está ahí gozando en el mundo, tomando, fumando, y el que se enferma soy yo, que no fumo ni tomo. ¿A veces no parece que tu cristianismo es una contradicción? ¿Cuántos dicen amén? ¿O a mí solo me pasa eso?
una señal contradictoria. La cruz, el sufrimiento, es una señal contradictoria. Y la gente no tiene una respuesta, no entiende. Y cuando no entiende, se enfurece contra Dios. Porque pone la vista en la tierra y se empieza a comparar con el impío que le va bien. Dice, yo soy un pobre que me gano el pan sufriendo todos los días y el otro impío vendiendo droga multimillonario. ¿Cómo puede ser? Al final, ¿qué tengo que hacer el mal para que venga el bien? De ninguna manera, dijo Pablo, no hagas eso. Esa no es la solución. Porque no he visto a un justo que su simiente mendigue pan, dice. Y a lo que nosotros nos sostiene son las promesas. Y no son promesas ilusionarias, sino que son reales y poderosas. Amén. Ahora, el sufrimiento revela. Vamos a ver qué revela. ¿Qué revela el sufrimiento? ¿Qué manifiesta el sufrimiento? Pareciera que el sufrimiento en la humanidad a los seres humanos les lleva al siguiente razonamiento. Si Dios existe, si Dios es bueno, si Dios de poder, ¿por qué sufro tanto? Si Él es bueno, si Él es poderoso. Entonces, no es tan bueno como dice. Entonces, hay algo perverso en Dios. Entonces, ¿será que es un poco malo Dios? Y esos son los patrones de pensamiento que surgen en los momentos donde tu vida siente esa presión del sufrimiento. Y el primero que la liga en tu pensamiento es Dios. Y déjame decirte que es totalmente al revés de lo que vos estás pensando. La presencia del sufrimiento no revela que Dios es malo. La presencia del sufrimiento, al revés, revela que el hombre es malo y perverso. Pongamos un ejemplo cotidiano. Supongamos que vos tenés un hijo, como dice la Biblia, contumaz y rebelde, necio, cabeza dura, terco. Este tiene una moto, digamos, ¿no? Y el pibe tiene la costumbre de ir a toda velocidad, sin casco, no hace caso de las señales, viola las leyes de tránsito, y su papá le vive diciendo, loco, tenés que bajar un cambio, literalmente tenés que bajar el cambio. Tenés que usar el casco, te vas a pegar un palo, te vas a matar. Vas a tener problemas con la ley. ¿Y el hijo qué piensa? Todo el día me quiere controlar. Sus leyes me parecen pesadas sobre mí. Salmo 2. Dice que las naciones, cuando la ley de Dios, ellos hacen así. No, las leyes de Dios no. Las cuerdas de Dios son sus leyes. Y les pesa al hombre. Porque el hombre quiere vivir como quiere. Y este joven vive como quiere. ¿Y qué pasó? Llegó el día del sufrimiento. El pibe se pegó el palo, llegó a la casa todo raspado, de suerte que trae consigo su cabeza, a pesar de no llevar casco, y viene con una hermosa multa de $500,000 por todo el daño que causó. Y viene con la cabeza agachada, entrando a la casa de sus padres, diciendo que ya no hay moto, pero que todavía conserva la vida. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Qué revela el sufrimiento de este chico? ¿Que su papá es malo o que él es el malo? El sufrimiento de este chico, ese dolor que está sintiendo, físico, por haber chocado, ¿es culpa del papá o es culpa del chico? Entonces el sufrimiento no viene a revelar que Dios es malo. El sufrimiento viene a revelar que vos sos malo. Y que el hombre es malo. Y es perverso. Y es torcido. Ahora te pregunto, cuando tenés un hijo necio y rebelde, ¿lo podés parar? Se te va por la ventana. Justo hoy, en esta semana, vi como un chico se escapaba por la terraza y salía corriendo para allá. Y su mamá saliendo llamando a la policía. ¿Lo podés parar?
No lo puedes parar. Después termina preso, violado en la cárcel, resentido de la vida y sale y sigue haciendo. Y le dice, todo por la culpa de mi papá, que a mí, siendo mi papá, a mí no me paró. ¿Cuánto me están comprendiendo? Así le hacemos a Dios, le echamos la culpa de nuestras propias miserias. El sufrimiento, en ese caso, se llama sufrimiento por consecuencia del pecado. El sufrimiento no revela que Dios es perverso, revela que el hombre es perverso. ¿El padre permitió que su hijo choque? Le advirtió. Pero ustedes sí le echan la culpa a Dios, cuando los responsables de sus propios pecados son ustedes. No, pero Dios poderoso, ¿y por qué no paró? Ah, ¿y vos sos papá? Y también sos poderoso sobre tu hijo, ¿y por qué no lo paraste? Porque hay una voluntad. Cada uno tiene una voluntad. ¿Cuántos me están comprendiendo? Este es el sufrimiento por causa de mi naturaleza pecaminosa. Declara conmigo, sufrimiento por la naturaleza pecaminosa. Acá el sufrimiento no revela que Dios es malo, sino que el hombre es malo. Y este sufrimiento es una consecuencia, no es un castigo de Dios. Volvamos al ejemplo del muchacho. Su choque en la moto no fue un castigo de parte de Dios. ¿Fue un castigo de parte de Dios? Viene el hermanito de la iglesia con la Biblia debajo del brazo, así a lo pentecostal. ¿Viste? El Señor te castigó por no hacer caso a tu papá. El Señor te pegó una patada a la moto y te chocaste para que aprendas. Ese hermanito, ¿le está enseñando bien? Porque el sufrimiento de él es un castigo de Dios. ¿Es fruto de qué? De su vieja naturaleza pecaminosa, rebelde y obstinada contra su padre. Entonces veo que están aprendiendo. Esa es la primera premisa. Ahora vamos, el sufrimiento revela en el mundo que vivimos. Primer premisa, el sufrimiento revela nuestra naturaleza pecaminosa. Segundo, ahora vamos a ver cómo el sufrimiento revela en qué mundo vivimos. ¿Me siguen? Vamos a leer Lucas 13. Dice, en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Presten atención. Está Jesús predicando el amor y el poder de Dios, la soberanía de Dios. ¿Y quiénes se acercan a Él? Algunos que no sabemos quiénes son, puede ser un grupo de personas que dice, tenemos que contarte algo. Está bueno lo que vos enseñás. Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es poder. Pero habían unos galileos. ¿Qué es Galileo? Oriundo de Galilea. Es decir, israelitas. Que estaban ofreciendo ¿qué cosa? Sacrificio. ¿Qué estaban ¿A quién ofrecen sacrificio un israelita? ¿Al diablo? A Dios. Es decir, en otras palabras, la historia, yo te vengo a contar que había unos hombres buenos que adoraban a Dios y vino Pilato y los mató. Sufrieron la muerte. Si Dios es bueno, ¿por qué lo mataron si ellos estaban adorando a Dios? ¿Viste esa gente que viene con esas preguntas locas? Que te quiere hacer tambalear tu fe. Si Dios es bueno, ¿por qué te pasa eso? Pero declara conmigo, en la boca de Jesús sale luz. Verso 2, Jesús que respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no, de la misma manera,
todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes en Jerusalén? Les digo, no, de la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿Qué estaban diciendo? Che, eso estaban adorando a Dios y Pilato los mandó a matar. La torre de Siloé es un edificio gigante donde habían muchos hijos de Dios. Y se vino abajo la construcción, ¡pum! Y murieron. Y automáticamente vos y yo, seres humanos, comunes y corrientes, que no entienden el propósito del sufrimiento, ¿qué pensamos? Algo malo habrá hecho. ¿Viste? Cayó preso una persona, algo malo habrá hecho. Lo echaron de la iglesia, algo malo habrá hecho. Quedó ciego, ahí Dios le castigó, algo malo habrá hecho. Perdió el trabajo el pastor, pecado oculto seguro. Entonces Dios le castiga. ¿Pensamos así o no pensamos así? Pero Jesús, ¿qué le respondió? Jesús le dice, ¿ustedes piensan que aquello que le cayó la torre encima o los que fueron matados son menos pecadores que ustedes? Si ustedes no se arrepienten de esa forma de pensar, ustedes mismos se van al infierno. Porque nosotros queremos ser jueces de todo, hermano. Pensamos que tenemos la respuesta de todas las cosas y no tenemos la respuesta de todas las cosas. Daniel era un hombre santo y justo y bueno. Un profeta que obedecía a Dios, ¿sí o no? Y por obedecer a Dios, ¿no lo tiraron al foso de los leones? La obediencia a Dios, ¿qué le trajo a él? Peligro, sufrimiento. A los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, hace 2 predicaciones atrás, ¿eran hombres santos, justos y buenos? Y obedecer a Dios, ¿qué les trajo? Sufrimiento. ¿Por qué? ¿A dónde los meterían? Al horno de fuego. Pastores, no siempre la obediencia trae fruto de placer. A veces obedecer a Dios trae sufrimiento. ¿Estamos dispuestos a sufrir por causa de la obediencia a Cristo? Te quiero ver en el fuego del horno. A ver si dice amén. Y yo creo que vas a decir amén. Gloria a Dios. Jesús, qué loco que es Jesús. Juan 9. Después de Lucas viene el Evangelio de Juan. Obedecer a Dios acarrea bendición. Ahí está. Pastores, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Alguna vez escuchaste esa enseñanza? Obedecer a Dios acarrea bendición. Es mentira. Porque Jesús obedeció y murió como un perro. Los 3 amigos obedecieron y lo tiraron al horno. Entonces no siempre la obediencia a Dios acarrea bendición. Declara conmigo, sufrimiento. Una contradicción. Una contradicción. Soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Cristo era una contradicción. Pará, sanó a todo. Y ahora esta gente le paga con una cruz, con una traición. No tiene sentido todo esto, es una locura. Declara conmigo, el sufrimiento revela en el mundo loco que vivimos. Tenemos estas 2 patitas en este mundo loco, hermano. Que te paga mal por bien. Que te paga traición por fidelidad. Así que usted se tiene que sorprender cuando le pasa, cuando usted obedece a Dios y hace todo bien, que le retribuyan mal. ¿Te tiene que sorprender? Bueno, no te sorprenda más entonces. Porque vivís sorprendido. Entonces, primeramente, la primera premisa es, el sufrimiento revela la vieja naturaleza, el pecado que mora en mí. Pero ahora, el sufrimiento revela en el mundo que vivimos. Un mundo que 2 de Corintios 4:4 dice que el príncipe de este mundo es Dios. No, es el diablo.
y que está gobernado por un sistema corrupto, perverso. Y es por eso que vos como cristiano podés caminar por la calle y te pueden robar. Por eso es que caminás al lado de una construcción y se te va a caer encima. Porque el albañil está borracho. Él tiene la fama, ¿no? El albañil borracho es como que... Pero creemos que cuando el albañil se convierte a Cristo no está más borracho. Amén. Y hace edificio bueno. ¿No, José? Gloria a Dios. Y capaz que los que construyeron la torre de Siloé estaban ahí tomando vino. Hicieron todo mal. Claro, no estaba firme. Y estaban los hijos de Dios ahí, qué sé yo, hablando de la cosa de Dios. ¡Pum! Y el pueblo que está afuera alrededor, que también son hijos de Dios, el Señor los castigó porque algo malo habrán hecho. ¿Y Jesús qué le está tratando de decir acá? No, sáquense eso de la cabeza. Los accidentes pasan. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Los accidentes pasan porque estamos en un mundo que está gobernado por el pecado y por gente pecadora. Vamos a Juan 9, 1 al 10. La mentalidad del ser humano ante el sufrimiento. Y peor, la mentalidad de los hijos de Dios. Juan 9, 1 al 11. Bueno, dice, Jesús sana a ciego de nacimiento. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Verso 2. Sus discípulos, no dice el mundo, el impío, el pecador, el que tiene la cabeza tenebrosa. No, dice sus discípulos. Y los discípulos se suponen que son creyentes. ¿Amén? ¿Qué le preguntaron a Jesús? La preguntonta. Rabí, ¿para qué este hombre... Dice, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? La mente torcida. ¿Nunca pasaste por una iglesia católica donde siempre hay uno pidiendo limosna y por ahí encontrás un chico todo deformado o uno con silla de ruedas, un cieguito con un vasito pidiendo moneda? ¿Nunca te pasó eso? ¿Que te cruzaste a alguien con una discapacidad? Y el pensamiento de la gente es, algo habrá hecho. Y los discípulos, siendo discípulos de Cristo, que se suponen que tienen que tener una mente renovada, ante el sufrimiento de un hombre ciego, porque es en su sufrimiento vivir ciego, les nació, les reveló, el sufrimiento reveló lo que había en el corazón de los discípulos. El sufrimiento ajeno reveló el juicio que ellos tenían. Que es, si alguien está sufriendo es porque está pecando y Dios lo está castigando. Esos son los patrones de pensamientos que están interactuando. El sufrimiento ajeno está revelando en el creyente qué clase de pensamiento tiene cuando ve el sufrimiento ajeno. Cuando veo que alguien sufre, automáticamente vos estás pensando, Dios le está castigando. ¿Y qué preguntó los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Él nació ciego por qué? ¿Pecó él? ¿O pecaron los papás y Dios está castigando a los papás con un hijo ciego? Vamos a ver qué respondió Jesús. Verso 3. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucede para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Reina Valera dice, para que la gloria se manifieste. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego diciéndole, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Y al volver, ¿qué pasó? Ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, che, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. O sea, soy yo, no soy otro. Soy el que era ciego. Verso 10.
¿Cómo entonces se te abrieron los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Vamos a ver el cuadro otra vez. Jesús va caminando, atrás vienen los pibes, los discípulos, ven al ciego. Ah, Señor, ¿por qué estás sufriendo así? ¿Pecó él o pecó los padres? Es un castigo para los padres. No, muchachos, ¿cómo van a pensar así? No es que pecó él ni pecó los papás. Él nació así porque ahora va a ser sano y va a glorificar a Dios. Y él glorificó a Dios y le dio gloria a Dios. Y como vieron acá, de todos los que pasaron, todos fueron sanos. No quedó ni uno no sanado. ¿Por qué? Porque Jesús está entre nosotros. Y esa molestia que ellos tenían en la vista fue para la gloria de Dios. No fue un castigo decir, no te portas bien, ahora te voy a mandar un viro en el ojo para que te retuerzas y aprenda que hay que obedecer a Dios. Ese no es el pensamiento. Dale, sos re carnal si piensas así. No entendés nada. La cruz no vino a enfermar, la cruz vino a traernos sanidad. La cruz no vino a traer opresión, vino a liberarnos de ella. La cruz no vino para que el culpable se sienta más culpable, vino a liberarnos de la culpa. Pero hay algunos que se ensañan en predicar todo al revés. A eso yo le digo, arrepentite. Y mucho más a los hermanitos que apenas ven que el líder pierde el trabajo, se separa de su esposa, o le sale, o la pastora tiene un hijo rebelde. Es el castigo de Dios porque ellas... No. ¿Cómo vas a pensar así? El que está torcido sos vos. El que está torcido sos vos si vos pensás eso. Hijo del diablo. Volvamos a los sufrimientos que son causados por Dios. ¿Quién causa el sufrimiento? Satanás. Amén. Eso tiene que quedar claro, hermano. Porque, o si no, cuando vos sufrís cualquier tipo de ataque en tu vida, tu mente carnal le va a echar la culpa a Dios. Porque cuando sufrimos muchas veces no entendemos por qué sufrimos. Y el primero que la liga, ¿sabés quién es? Papá bueno, papá Dios. Si yo soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto? Hermano, eso ya no podemos pensar más así. Vamos a ver el sufrimiento ahora. Vimos el sufrimiento, revela lo malo y lo perverso del pecado que somos nosotros. El sufrimiento revela que estamos en un mundo que nos pueden pasar cosas malas. Vimos también que el sufrimiento revela las obras del diablo, que no son obras de Dios, son obras del diablo. Y ahora vamos a ver los sufrimientos, pero por causa de Cristo. Usted sabe que la vida de Cristo está rodeada de sufrimiento, pero estos sufrimientos son buenos. Segunda de Corintios 11. Si usted ve en el versículo 16, tiene un título que dice los sufrimientos de Pablo. No, pero es apóstol, ¿cómo va a sufrir? Ajá. Los profetas, los apóstoles somos los que más sufrimos. Pero no por causa del pecado, sino por causa de Cristo. Hermano, no es lo mismo, acá quiero hacer un énfasis, no es lo mismo el sufrimiento por causa del pecado que el sufrimiento por causa de Cristo. Dice, ¿son servidores de Cristo? ¿Cuántos servidores de Cristo hay acá? A ver. Esa es lo de casaca azul, gloria a Dios. Y blanca también posteriormente. Verso 23. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Declará, santa locura. Es servir a Cristo. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. Pareciera una declaración orgullosa del apóstol Pablo, pero no. Él quiere hacer un énfasis en algo. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. ¿Más veces que quién sería? Que los 12. Ojo, que los 12 grandes superapóstoles. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces, no una, repetidas. Verso 24.
5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Multiplique 39 por 5. Latigazos y palazos en la espalda. ¿Eso sabe qué lo causó? Obedecer a Cristo. Que en este silencio que estoy dejando, esa palabra sea una meditación en tu corazón. 25. 3 veces me golpearon con vara. Una vez me apedrearon. ¿Recuerdan esa que le apedrearon? Que dice que en otro libro lo explica mejor, que quedó como muerto. Cuando le iban a sacar, el tipo se despierta del desmayo con la cabeza rota y vuelve a entrar a la ciudad para seguir predicando. Una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. ¿Sabes lo que es estar en medio de ese océano gigante donde sabes que abajo del agua no sabes lo que hay, lo que te espera, que te traga a la profundidad? Y hay trueno y no se ve el norte, no se ve el camino. Sentís que pereces. 3 veces le pasó esto a este Pablito. 26. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos. ¿Le habrán robado al apóstol Pablo? Seguro, seguro. Sí, pero ¿qué? Yo estoy predicando el evangelio, ¿qué pasa? Peligros de parte de mis compatriotas. ¿Quiénes son los compatriotas? Los israelitas. Peligro a mano de los gentiles, es decir, adentro de mi nación y fuera de mi nación. No me quiere nadie. Peligros en la ciudad, peligros en el campo. ¿Vos en el campo qué te puede pasar? Le picó una víbora. Así, no, pero pará. Acá entra el meme, ¿no? Pará. Soy un hijo de Dios, no me tiene que pasar eso. Y usted como hijo de Dios reniega cuando llega a la parada de colectivo y se va al 31. Imagínate si tiene que vivir la vida de Pablo. Estamos lejos, ¿eh? Con Cristo estamos cerca. Peligros en el mar. Mirá, peligros en el mar. Declará agua. Peligros en el campo. Tierra. Peligros en los aires. Lo espiritual. Un apóstol a todoterreno. Un apóstol a todoterreno. Peligros en el mar. Peligros de parte, mirá, esto es lo peor, de falsos hermanos. Ese que te dice, amén, gloria a Dios, te da vuelta y te dice, este no entiende nada de la Biblia. No, este es re carnal. No, ¿viste el hijo? El hijo es re rebelde. Es un lío. Dicen así. Falsos hermanos. Verso 27. He pasado por mucho trabajo y fatiga. Él recibía los diezmos. Tenía que coser carpa el tipo. No, pero yo soy pastor, yo soy profeta, yo no tengo que trabajar. Y este trabajó hasta el último día de su vida. ¿Sabía cuál es el oficio del apóstol Pablo? Hacía carpas. Pues sí, pero pará de estar en el Sanedrín, en el top del top, en el VIP. ¿Pasó a hacer eso? ¿Por qué tanto sufrimiento? Lo resumo en una frase. Por causa de ganar a Cristo. Morir es ganancia. Cuando siento que muero, siento que gano más riqueza de Cristo. Porque en mi debilidad se perfecciona su poder. ¿Ves cómo el sufrimiento ahora va teniendo como otro sabor? Es una lista larga, seguimos. He pasado mucho trabajo y fatiga. Muchas veces me he quedado sin dormir. Hay veces, hermanos, que tenemos que venir acá. Y yo veo al pastor cabeceando y digo, ¿qué lo trae acá? Es el amor de Cristo. He quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed. Y hasta la comida, hermano. No te puede faltar la comida. Pasó hambre y sed. Y muchas veces
me he quedado en ayunas. No porque precisamente habría presentado ayuno, ¿cuánto me están comprendiendo? Sino porque no había que comer. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día me pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Encima de eso, hermano, la preocupación de la iglesia. Tu hijo, tu casa, tu matrimonio, tu trabajo, tu empresa, tus sufrimientos personales. Y encima dice, la iglesia, la preocupación porque le vaya bien a la iglesia. Cuando muchas veces esta habla mal de nosotros. Declará, en el sufrimiento del creyente se revela Cristo. En el sufrimiento del mundo se revelaba la vieja naturaleza pecaminosa, se revela el mundo caído y se revela Satanás. Filipenses 3:10, ¿qué dice? Lo he perdido todo. ¿A fin de qué? De conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Participar en qué? En sus sufrimientos. Y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así, de esa manera, espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! Él quería sufrir igual que Cristo. Decía que cuando me encuentre la muerte, me encuentre a mi vida como una ofrenda de amor por Dios. Que entrego todo por Dios. ¿Cuántos quieren tener esa vida? Que se transforma en una fragancia, en un perfume a los pies de Cristo. Así debe ser nuestra vida, hermano. Hebreos 11. Vamos a ver los sufrimientos de Moisés. Vimos los sufrimientos del Nuevo Testamento en Pablo. Ahora vamos a ver los sufrimientos de este siervo del antiguo pacto. Los sufrimientos de Moisés. Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Sabes lo que significa rechazar ser nombrado hijo de la hija de Faraón? Significa renunciar a privilegios, a poder, a autoridad, a gloria, a pompa, a fama, a perfumes, a la mejor ropa, a muchas riquezas. Seguimos leyendo. Por la fe, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Verso 25. Prefirió ser maltratado, es decir, sufrir con el pueblo de Dios. ¿En dónde? En el desierto. A disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Por la fe celebró la paz. Verso 27. Por la fe salió de Egipto, es decir, del mundo, sin tenerle miedo a la ira del rey. Otro sufrimiento, la ira del rey, que lo persiguió hasta la muerte. Pues se mantuvo firme, ¿cómo? Como si estuviera viendo ¿a quién? Al invisible. Al invisible. Esta es la esencia del cristianismo, la búsqueda del gozo a través del túnel del sufrimiento. Si no comunicamos que Dios es el motivo de nuestro gozo en medio de nuestro dolor, nuestro sufrimiento va a carecer de sentido. ¿Por qué? Porque no le estamos dando gloria a Dios. Entonces el sufrimiento es, como dijo el escritor de Eclesiastés, es en vano, no tiene sentido, es correr tras el viento. Por eso Pablo dijo, morir es ganancia. En otras palabras, Dios es la luz brillante al final de ese túnel oscuro de sufrimiento. Estamos en un túnel en esta vida. En un túnel oscuro donde te pegan palos, te pega la enfermedad, te pega la separación, te pega la pérdida, te pega la muerte. Y vos vas, y esa luz que está en el final del túnel, ese es Dios, ese brillo que está allá. Y vos le tenés que decir a tus hermanos, vamos hacia adelante. Porque morir, si yo muero allá al final, es una ganancia porque tengo un encuentro con Dios. Esa luz refulgente que está en el fondo del túnel, ese es Dios. Estamos en ese túnel sufriendo, pero al final dice, ¿cómo hizo Moisés? Se mantuvo viendo al invisible. Lo veo, estoy en el desierto, falta el agua, falta el pan. Los hermanos se quejan, pero Aarón, mirá lo que nos espera.
dice que el galardón los mantenía a ellos. El galardón los mantenía a ellos. El premio del supremo llamamiento los mantenía a ellos. Hacía que su disciplina de ayuno, de oración, de fatiga, de sufrimiento en esta vida. ¿Por qué podían sufrir? Porque ellos tenían un gozo que era más experimental, que era más sublime que el sufrimiento que estaban padeciendo en la carne. Porque ese es el fin del sufrimiento, que te goces en Dios. ¿Por qué Dios quiere que nos gocemos en Él? Porque ahí está en juego la gloria de Dios. Dios se glorifica más en un pueblo que le desea, que le disfruta y que se goza a Él. ¿En dónde sale a relucir todo eso? En el medio del sufrimiento. Es el mejor momento para gozarnos en Dios y decir: tú eres mi deleite. Me falta esto, me duele lo otro, me pasa esto, pero yo me deleito en tu presencia. En tu diestra hay plenitud de gozo. Porque cuando vos te gozás, Dios recibe una gloria, hermano. Una gloria se manifiesta en tu vida. Emanás una luz. Porque la gente dice: loco, está perdiendo todo y el tipo está contento. ¿Dónde te congregas? Yo necesito ir ahí. Porque en mi iglesia está muerto, todos sufren y se quejan. Pero vos sufrís, estás gozoso, estás alegre, estás contento. ¿Qué tenés? Decís: yo tengo el gozo del Espíritu, que es mi fortaleza. Creo en un Dios vivo. Así que, hermano, acá está lo más sublime. El propósito del sufrimiento. El propósito del sufrimiento. ¿Cuál es? Que en medio de él yo me goce en Dios. Y cuando me goce en Dios, Dios recibe gloria. Y nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios. Y cuando el pueblo y la gente te ve que estás gozando en medio del sufrimiento, la gente quiere seguirte. Sos de testimonio. Primero no es el testimonio. Primero es gozar en Dios. Disfrutar de Él para siempre. Eso es primero. Así que hoy puede comprender esta noche por qué a veces uno sufre. Sepa discernir los sufrimientos de la carne, del mundo, del diablo y los sufrimientos que por causa de Cristo. Póngase de pie. Les voy a leer un versículo que dice: ellos lo vencieron. Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo vencieron al diablo por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Estos discípulos y apóstoles sufrían porque habían conocido un gozo que era superior al sufrimiento natural. Cuando vos estás dispuesto a que te corten la cabeza, que te corten un pie, que te claven en un costado, que te azoten la espalda, que naufragies en el mar, que pases hambre, es porque estás experimentando una alegría que no es natural, no es de este mundo. Es un gozo que viene del cielo. Y el gozo es una fortaleza que te hace superar todo sufrimiento. El gozo es más fuerte que el sufrimiento. La felicidad de Dios es más fuerte que toda presión en esta vida. Y cuando un hijo de Dios se goza en medio del sufrimiento, está dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le están diciendo: en este mundo no hay nada mayor que gozar para siempre del eterno.